¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Saludable, el programa de salud de su canal de cable. Hoy vamos a desarrollar el tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una enfermedad de alto impacto en la salud pública y de alta prevalencia mundial. Vamos a desarrollar el tema con la doctora Andrea Fabiana Guerrero, médica neumonóloga. Acompáñenme, iniciemos el programa. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Gracias. Vamos a tocar un tema muy importante, de gran preponderancia, que es la EPOC. Me gustaría que le contaras a la gente qué es la EPOC y a partir de ahí desarrollamos el tema. Bueno, la EPOC. EPOC es una sigla. Se escribe así, con letra mayúscula e imprenta, EPOC. Y quiere decir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dicho así, parece que no te digo nada. Pero si te digo Cacho Castaña, te digo Sandro, se entiende rápido. Es una enfermedad que lamentablemente ocupa la tercera, quizás la cuarta causa de muerte en el mundo. Y la cifra ha ido escalando posiciones para arriba en lugar de para abajo, porque evidentemente las cosas no las estamos haciendo tan bien, porque si no la mortalidad hubiera bajado, no subido. Sin embargo, la enfermedad ha trepado posiciones en el ranking mundial y ahora estamos entre la tercera y la cuarta causa de muerte en el mundo. Y está relacionada directamente a otra cosa que conversamos en otro programa, que es el tabaquismo, aunque no es la única. Esta enfermedad se caracteriza porque lentamente los bronquios y la parte noble del pulmón, que es lo que llamamos parénquima pulmonar, se va deteriorando, se va inflamando y ya no sirve para cumplir su función primordial, que es la de captar oxígeno del aire y eliminar gases que no necesitamos. Y lentamente el paciente empieza a tener síntomas. A veces son tan insidiosos los síntomas, comienzan tan sutilmente, que lo que está ocurriendo es que llegamos sumamente tarde al diagnóstico, porque la gente no se da cuenta de lo que tiene y por lo tanto no consulta. ¿Qué es lo que frecuentemente tienen las personas como manifestaciones clínicas que sufren de esta enfermedad? Básicamente 2 o 3 cosas nomás: tos, flemas y sensación de cansancio o falta de aire. Puestos de esta manera, uno dice, bueno, tos, bueno, yo fumé toda la vida, claro, tengo tos, obviamente tengo tos, la tos del fumador. Y tengo flemas, sí, toda la vida tuve flemas, no me llama la atención. Y como no me llama la atención, pues no me doy cuenta que quizás esta tos y esta flema no signifiquen solamente que es un poco de tos y flema porque fumo, sino que es otra cosa. Y encima se suma este último síntoma, que es esta sensación de cansancio, de fatiga, algunos le llaman falta de aire. Claro, yo fumo desde que tengo 20 años, 15, hoy tengo 50, estoy sedentario, ya no voy al fútbol, no juego al tenis, no salgo a correr, estoy más gordito, y entonces las personas empiezan a encontrar justificativos para su sensación de cansancio. Trabajo muchas horas, duermo poco. En general la gente empieza a fumar muy tempranamente en la vida, ¿no? Para empezar, el concepto de fumar es binario, o fumo o no fumo. No hay término medio acá, no es uno, poquito, un montón, no. Fumo o no fumo. Mientras más fumo, más riesgo tengo de tener muchas otras enfermedades. En segunda instancia, debemos decir que la gente comienza a fumar en realidad a etapas muy tempranas de la vida. Los efectos nocivos del cigarrillo uno los puede cuantificar en inmediatas, mediatas o alejadas. Hay cosas que ocurren en forma instantánea. Yo prendo un pucho y tengo aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca en forma inmediata. No tiene que pasar ni siquiera muchos minutos. A largo plazo voy a tener otros efectos adversos y a más largo plazo otros. Para que ocurra la enfermedad de esta EPOC, en general se considera que un paciente lleva muchos años fumando
Y la cantidad en realidad no es tan importante como el hecho de fumar, porque depende, no es una enfermedad, un agente etiológico. Las enfermedades del mundo moderno, desde el punto de vista de la epidemiología, son multifactoriales. De manera que para tener esta enfermedad uno tiene que tener ciertos requisitos, no solamente fumar. Porque la gente dice, yo fumé 1000 años y estoy re bien. Y el otro dice, yo fumé 2 años y estoy destruido. Y eso tiene que ver con la susceptibilidad genética individual que tiene cada uno a los efectos nocivos de la toxina, en este caso la del cigarrillo. De manera tal que a lo mejor yo fumé solamente 10 y estoy muy grave y vos fumaste 20 y estás mejor que yo. O sea que la cantidad no es un elemento tan contundente. La susceptibilidad individual más los factores exógenos como el cigarrillo, contaminación ambiental, la presencia de otras enfermedades. De pronto, una persona que nació, por ejemplo, de pretérmino, con un pulmón inmaduro, es una persona que tiene más posibilidades de tener en el futuro EPOC que la que no lo tiene. ¿Ok? Entonces vos vas sumando elementos, entonces no cualquiera tiene EPOC, sino el que puede. Claramente, un varón fumador de más de 50 años, y digo estas cosas porque se ven ellos más frecuentemente, tiene altas chances de tenerlo. Las mujeres venimos empardando esta situación, lamentablemente, porque comenzaron a fumar igual que fumaban los varones. O sea que en este sentido no hemos mejorado la situación, sino que hemos retrocedido. Y el logro no es un logro, sino que es una tristeza. ¿Okay? Entonces, varones y mujeres fumadores de entre 45 y 50 años deberían considerar que pueden tener chances de tener esta enfermedad y hacer lo que se llama el control de screening que utilizamos para establecer si esta enfermedad o no está. ¿Por qué? Porque si uno llega tarde a esta enfermedad, como no tiene cura, hay que decirlo con todas las letras, no hay ningún medicamento en el mundo que hayamos podido detectar o descubrir para curar esta enfermedad. De manera que como es una enfermedad que no tiene cura, si uno llega tarde y las cosas se ponen muy oscuras. Si uno llega temprano, tenemos posibilidad de hacer más cosas por la salud de ese individuo. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Entonces, desde el punto de vista genérico, afecta tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres han prácticamente igualado al hombre, al igual que la enfermedad coronaria.
y en algún momento la superan, pero bueno, la mujer está en ese aspecto igualando cosas nocivas con respecto al hombre. Y con respecto a lo que vos decías del tema del screening o la valoración o la consulta precoz, estos síntomas que vos comentabas al principio, ¿esas son las cosas a tener en cuenta o no hace falta sentir ninguna cosa en particular? Y el hecho de estar en ese rango etario y con esos antecedentes, sería bueno tener la iniciativa de ir a hacer una consulta temprana para ver dónde está parada y eventualmente si es algo que se pueda corregir. Bueno, dos cosas. Te redondeo algo que dijiste primero. No solamente que las mujeres hemos aprendido a fumar más y más tempranamente, sino que encima tenemos otros factores en contra, porque el cigarrillo no es la única causa que produce EPOC. Es quizás la más importante, la que más pesa, pero hay muchas mujeres, y digo mujeres, que tienen EPOC que jamás fumaron. ¿Y por qué tienen EPOC? Porque hay un segundo elemento que pesa mucho en la sociedad, sobre todo en las comunidades menos favorecidas económicamente, que son los combustibles de biomasa. Para hablar en castellano, leña, carbón. Hay mucha gente que no tiene disponibilidad de gas natural o de electricidad para tener, por ejemplo, calefones, cocinas o calefacción con estas otras formas de energía. Y su única disponibilidad son los combustibles de biomasa, la leña, el carbón. Y esto lo viven desde que nacen. Esta es su casa, su vida ha sido la cocina de leña. La cocina de leña, que interpretémoslo en el concepto del ama de casa, ¿no? La cocina de leña, que significa caliento agua para los mates, caliento agua para cocinar, caliento y hago mi comida. Y no lo hago una vez al día, lo hago 1000 veces por día. El calefón está afuera, caliento agua para bañarme. Prendo la estufa de leña, mi salamandra, para tener la casa un poquito más calentita. Todo esto genera una gran combustión y una gran carga de partículas en el aire ambiente que esta señora y sus niños respiran. Y el pulmón debe filtrar todo esto. Llega un momento en que no filtra más y el depósito es importante y produce daño, y estas señoras tienen altas chances de padecer EPOC. O sea que no es solamente el que fuma. El que ha estado expuesto a la combustible de biomasa tiene un gran factor de riesgo que muchas veces los médicos desconocemos o no prestamos atención a esto porque no preguntamos dónde tiene el baño, si está adentro o está afuera, qué clase de calefacción tiene. Nos olvidamos de algunas cosas de la anamnesis que son importantes. Hay personas que jamás han fumado, pero de pronto son asmáticas desde hace muchos años. Generalmente pacientes mal controlados, porque un asmático bien controlado puede ser un deportista de élite, sin problema. De manera que estamos hablando de personas que tienen insuficiente control de su enfermedad. Pacientes que tienen problemas genéticos congénitos, que son, gracias a Dios, menos frecuentes, como por ejemplo el déficit de alfa-1 antitripsina, que si uno lo detecta rápidamente le puede dar por vena este producto que le falta al paciente y mejorar su situación. O sea, no solo el cigarro, pero sin duda el más importante. Todas estas personas claramente están en riesgo y deberían hacer la consulta. Si usted espera a tener tos, flemas y que la falta de aire le impida hacer sus actividades en la vida diaria, es tarde. Y esta es la razón por la cual la EPOC ha pasado al tercer puesto en el ranking de muertes, porque la gente consulta tarde. Y para cuando consultan tarde, el EPOC puede ser leve, moderado, severo, muy severo o Sandro, que está 3 metros bajo tierra. Y entonces, mientras más se demora usted en consultar, menos podemos ofertarle, considerando que ni siquiera lo podemos curar. Tomando el concepto que me acabas de decir, dependiendo del grado de severidad, me imagino que habrá métodos diagnósticos, pero que en un screening primario son cosas muy sencillas, orientadoras, en donde se profundizará la valoración de acuerdo a lo que vayan dando las cosas más básicas. Sí, no sí. son cosas complejas No. y que sí pueden ayudar. Entonces me gustaría que comentaras cuáles son los estudios que generalmente se inician como una valoración básica y eventualmente después vamos a lo más complejo.
Bien, a nivel mundial, y esto es importante que entendamos que desde la medicina no hacemos lo que cada uno cree mejor, sino que hacemos lo que los grandes científicos de nuestro tiempo estudian y escriben para que nosotros la bajada de línea hagamos en el llano. Medicina basada en evidencia. Medicina basada en la evidencia, de manera tal que lo que te voy a contar ahora es lo que se hace en el mundo y lo que se debería hacer siempre. A veces fracasamos y por eso es que llegamos más retrasados a los diagnósticos. Según la Organización Mundial de la Salud y el Consenso Internacional para EPOC, que se llama GOLD, G-O-L-D, GOLD, que usted puede mirar en su internet y leer, porque hay un pequeño book para pacientes sobre EPOC, para que ellos puedan interiorizarse sobre su patología. El estudio de screening que debe realizarse una persona que tiene factores de riesgo y esta edad, 45, 50 años, menos aún si ha tenido otro tipo de patología quizás más tempranamente, a esto me refiero, se llama espirometría. La espirometría es un estudio que se hace en consultorio, no pica, no duele, no arde, solamente debe usted soplar en una computadora. Eso en forma instantánea le da los resultados, no es que tiene que esperar a que los resultados estén listos, se ve en el momento. Y es contundente para el diagnóstico de EPOC, no deja ningún lugar a dudas. Tiene ciertos valores, son valores numéricos donde usted puede medir la capacidad pulmonar y otros parámetros que son medios técnicos, que se lo digo, FB1 porcentual, FB1 total, capacidad vital forzada, FEV 25-75, mide todos esos parámetros que son de función pulmonar, volúmenes y flujos. Y tienen determinados valores de corte que los neumonólogos manejan muy bien sobre cuándo el paciente tiene una obstrucción fija al flujo aéreo y por lo tanto EPOC. Y es simplísimo. O sea, que la prueba, esta espirometría, es una prueba funcional, no es una imagen, una foto de los pulmones, sino es una valoración funcional del pulmón y es la prueba a realizar para dividir las aguas de dónde está parado ese paciente. Es correcto. La radiografía de tórax. No sirve. ¿Sirve o no sirve? No, te explico por qué. No, para que una radiografía de tórax tenga patología que el radiólogo puede informar como compatible con EPOC, tienen que pasar más de 10 años de que tiene EPOC. Tarde. Una vez que se ha hecho la espirometría y esa espirometría da elementos para pensar que ese paciente tiene un EPOC, independientemente del grado. ¿Cómo seguimos en la escala de valoración? Bueno, el médico neumonólogo va a establecer o seguramente le va a indicar alguna serie de estudios complementarios, probablemente de análisis clínicos, probablemente una radiografía de tórax también, obviamente, porque no se olvide de que si bien la radiografía de tórax a lo mejor es tardía para el diagnóstico de EPOC, cuando el radiólogo informa signos de EPOC es porque ha pasado mucha agua bajo el puente, pero existen otras patologías relacionadas lamentablemente al hábito tabáquico como el cáncer de pulmón, que no se detectan con la prueba de función pulmonar y usted está valorando un paciente de riesgo, por lo tanto la radiografía va a ir prácticamente seguro, pero no por el EPOC solamente, sino por las comórbidas. La radiografía, si bien para definir EPOC en principio no es de primera línea, es complementaria a la espirometría a los fines de una valoración integral del paciente, del paciente. Definitivamente. Seguramente va a indicar análisis de sangre, esta determinación que yo te decía, alfa-1 antitripsina, una vez en la vida de cada paciente de EPOC debe ser realizada. La radiografía de tórax yo creo que aporta mucho y ayuda a la evaluación del paciente. Son elementos complementarios. De ahí en más, dependiendo de cuál es la situación individual de cada persona, porque EPOC es una palabra muy amplia. Usted tiene lo que se llama fenotipos de EPOC. Esto significa que no todos los pacientes expresan su enfermedad o se ven de la misma manera. Usted tiene EPOC, yo tengo EPOC. Usted ha fumado 40 cigarrillos diarios y yo también, y los dos tenemos 50 años. Yo soy obesa, tengo la piel de colorido rojo violáceo, tengo mucha tos y tengo muchas flemas. Y usted es muy delgado, diría yo,
que tiene baja masa muscular, sus brazos y sus piernas son muy delgaditos, y usted no tiene ni tos ni flema, pero le falta muchísimo el aire. Esto es cómo se ve el paciente EPOC. Le llamamos fenotipos en medicinas. Ok. Esto es, no todos los pacientes que tienen EPOC se ven igual o tienen la misma problemática por tener el mismo título grande. Hay que ir ajustando el lápiz y caracterizarlo mejor al paciente para saber qué variedad de EPOC tiene, porque hay varias, de hecho muchas. Establecer si el paciente se exacerba con frecuencia no, para nosotros es fundamental porque esto nos indica los futuros tratamientos y los consejos que tenemos que darle a esta persona. O sea que con el título grande, de ahí en más, cada médico neumonólogo va a ir afinando el lápiz para caracterizar a ese paciente y establecer un diagnóstico más profundo, qué complicaciones tiene este paciente y qué tratamiento sería el más adecuado. Con respecto a esto del tratamiento, decías vos al principio de que lo que se destruyó, más o menos, es irrecuperable, entonces los tratamientos son paliativos para estabilizar o para que esa enfermedad no progrese. Me gustaría que me dieras un pantallazo general de las cosas desde el punto de vista práctico y diario que ese individuo debe realizar y comentarme los tratamientos disponibles, que deben ser varios y que deben ser también individual para cada paciente en particular. Definitivamente hay mucho para hacer por estas personas y esto es lo importante. Por eso si uno llega temprano puede hacer mucho por esta persona y puede vivir muchísimos años muy bien a pesar de tener la enfermedad. Uno llega muy tarde y las posibilidades son menos y la calidad de vida también. Por eso el diagnóstico temprano es lo que la Organización Mundial de la Salud nos tira todos los años para el Día Mundial de la EPOC. Tratamientos, usted tiene tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. Dentro de los tratamientos no farmacológicos que son fundamentales, el pilar, el ABC, consiste en retirar la sustancia tóxica que al paciente lo está matando. Si usted es fumador, la cesación tabáquica es evidencia científica 1A. Sí o sí tiene que dejar de fumar, porque no hay medicamentos mágicos, son remedios, no milagros. O sea, usted debe dejar de fumar. Es una decisión individual, personal, en la cual usted no va a estar solo, va a ser siempre acompañado por nosotros para ayudarlo a lograr el objetivo. La actividad física es sumamente importante. La rehabilitación respiratoria tiene beneficios 1A y el beneficio dura toda la vida del paciente, no importa si era leve, moderado o severo. La alimentación adecuada también es tratamiento no farmacológico, para nombrarte algunos. Y dentro de los tratamientos farmacológicos hay un arsenal de drogas. Gracias a Dios, cada año contamos con más elementos que hacen que los tratamientos sean más efectivos y más sencillos de realizar para el paciente. Cuando empezamos con esta enfermedad hace muchos años atrás, había solamente algunas formas de aerosoles que había que usar cada 2 horas, cada 3 horas, 1000 disparos, una cosa imposible de cumplir que quita adherencia. Entonces el paciente se cansa y no lo hace más. Hoy tenemos drogas en un mismo producto que se usan una vez por día, 2 o 3 drogas combinadas en una sola toma o en 2 como mucho, que hacen la vida del paciente mucho más simple. Y los tratamientos más efectivos porque el paciente los puede cumplir. Hay drogas para ayudar a todos, para el exacerbador, para el que se infecta con más frecuencia, para el que tiene hiperreactividad bronquial. De acuerdo a la letra fina, al fenotipo fino, hay medicamentos para ayudarlo y realmente mejoran muchísimo. Lo que logran mucho, ellos se dan cuenta enseguida, es que pueden hacer más cosas. Puedo ir a trabajar, puedo jugar con mi nieto al fútbol, pude subirme al techo a ver si la membrana estaba bien o no, que antes no podía, puedo irme a pescar. Usted dice, son tonteras, pero son las cosas que hacen a la vida de la persona y a la calidad de vida de la gente, que es lo que buscamos. Entonces, verdaderamente, el arsenal terapéutico es enorme.
Para los pacientes que tienen complicaciones o que tienen enfermedades más groseras, hay mucho soporte y hay que trabajar en equipo, en general con la nutricionista, con el cardiólogo, muy importante porque el corazón y el pulmón son hermanos, van de la mano, así que sufre uno, sufre el otro. De manera tal que el trabajo interdisciplinario con el kinesiólogo, el cardiólogo y la nutricionista hacen el éxito del paciente y les va realmente bien, pero lo tienen que hacer. Como última pregunta, en este contexto de estos pacientes que son más lábiles, me gustaría tu concepto sobre la vacunación en estos pacientes. No se discute. La vacunación en los pacientes de riesgo, ya sean diabéticos, hipertensos, coronarios, insuficientes cardíacos, insuficientes renales, que son todas patologías, más de 65 años, asmáticos, es poco más razón, la vacuna antigripal es mandatoria, no tiene ningún tipo de discusión. Es evidencia también 1A, de manera tal que todos los años debe colocarse la vacuna antigripal, a veces llega con un poco más de retraso, con menos, pero definitivamente hay que colocarla. La disminución de la circulación del virus de la gripe hace disminuir la probabilidad de que esta persona se enferme de una gripe grave. No es que no la va a tener eventualmente, pero no va a tener una forma grave de gripe que ponga en riesgo su muerte. Si en la casa somos 5 y uno de ellos tiene EPOC, no se vacunó y los otros tampoco, y uno se agarra gripe, lo más probable es que el paciente con EPOC la tenga y se contagie y su calidad de vida tenga una exacerbación, una situación difícil. Entonces, mientras menos circule el virus de la gripe, mejor. Así que si usted tiene una enfermedad, se la debe colocar, y si no la tiene, también. Y si no la tiene, también. La vacuna contra la neumonía también es importante y hay que indicarla. Y si usted se olvidó de cuándo se puso la última dosis de doble, pues fíjese en su carnet de vacunación y coloque. Las vacunas son útiles y deben ser utilizadas. Para eso existe el carnet de vacunación, el médico de familia nos ayuda mucho a controlar estas cosas y definitivamente hay que indicarlas. Muy bien, realmente ha sido muy interesante. Desarrollaremos en próximos programas específicamente algunas otras cositas muy puntuales y otros temas. Te agradezco nuevamente la participación y estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Gracias por el espacio. One, two, three. Baby, love never felt so good, and the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, gotta be, I can't take it, 'cause baby, love never felt so good, so we never felt so. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, ecografía cardíaca y vascular. Doctora Andrea Fabiana Guerrero, especialista en clínica médica y neumonología. CEPRIMED, espirometría, test de marcha, poligrafía, cesación tabáquica, pico flujo, saturometría, PIC-MEX, PIC-MAX, ecodoppler cardíaco y vascular. Estrés, ejercicio y farmacológico, holter cardíaco, holter de presión. CEPRIMED, Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Mitre 787, teléfono 444-1006. Si busca atención profesional, si necesita que lleguemos a su casa, no busque más. En Farmacia El Chorrillo estamos siempre a su servicio. Obras sociales, adheridos a campañas de vacunación y pañales de PAMI, convenio de suministro de insulina para afiliados de DOCEP, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia El Chorrillo. Estamos cerca. Avenida del Viento Chorrillero 193, teléfono 44 59 077. Juana Coslay. Muy bien, hemos llegado al final de una nueva edición de Saludable, su programa de salud. Recuerde, la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo. Es una enfermedad prevenible. Si usted tiene factores de riesgo, tos, flema o falta de aire, consulte a su médico. Él lo puede ayudar.
Recuerde también que para comunicarse con nuestro programa tiene distintas formas de hacerlo. A través del mail, a través de Facebook, a través del teléfono celular de la producción o eventualmente a través del canal de YouTube. Todas estas direcciones acá a pie de pantalla. Nos vemos en 7 días.